En el crepúsculo de una tarde común, el celular de Ximena vibró con una insistencia inusual sobre la mesa de estudio, llena de libros y apuntes universitarios. La pantalla iluminada mostraba un nombre que no esperaba ver: Abuela Rosalía. Su corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de sorpresa y renuencia. Respirando hondo, contestó: Ximena, mi hija, soy yo, tu abuela, comenzó Rosalía con una voz frágil que Ximena apenas reconoció. Abuela, ¿estás bien? Ximena intentó mantener un tono neutral, a pesar de la ansiedad que sentía. Hija, yo no estoy bien. Los doctores dicen que es grave, confesó Rosalía, con una voz cargada de emoción que Ximena interpretó como miedo o quizás soledad. El silencio que siguió estuvo lleno de tensión. Ximena pensó en los años de peleas y resentimientos que marcaron la relación entre su madre y su abuela, y cómo eso afectó a toda la familia. Sabía que esa llamada podía ser el preludio de una reconciliación o simplemente otro capítulo en un largo libro de desencuentros. Yo puedo visitarte mañana. Ver cómo estás, rompió finalmente el silencio Ximena, su decisión trayendo una mezcla de alivio y aprensión. Oh, hija, eso significaría mucho para mí, respondió Rosalía, con la voz entrecortada por la emoción. Al colgar el teléfono, Ximena se sintió dividida. Parte de ella deseaba reparar los lazos rotos, mientras que otra temía lo que podría encontrar. Sin embargo, algo dentro de ella susurraba que esta era una oportunidad, no solo para la reconciliación, sino tal vez para descubrir verdades ocultas desde hacía mucho tiempo sobre su familia. Así, con un corazón pesado pero lleno de esperanza, Ximena se preparó para enfrentar el pasado, sin saber que estaba a punto de embarcarse en un viaje que revelaría secretos profundos y cambiaría su comprensión sobre lo que realmente significa ser familia. Al cruzar el umbral de la casa de su abuela, un hogar que alguna vez fue escenario de innumerables alegrías y desavenencias, Ximena sintió como si estuviera sumergiéndose en un mar de recuerdos olvidados. Cada rincón parecía resonar con los fantasmas de discusiones pasadas, risas compartidas y lágrimas derramadas en secreto. Rosalía, ahora más frágil de lo que Ximena recordaba, la recibió con una sonrisa que llevaba décadas de historias no contadas. Sentadas en la sala que aún conservaba las marcas del tiempo, abuela y nieta intercambiaron miradas cargadas de una complejidad que las palabras apenas podían expresar. Sé que las cosas fueron complicadas entre nosotros, Ximena. Entre toda la familia, comenzó Rosalía, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellas. Pero quiero que sepas, todo lo que hice, fue pensando en lo mejor para todos. Ximena escuchó, su corazón latiendo a un ritmo vacilante. Las palabras de su abuela despertaron recuerdos dormidos, trayendo a la superficie flashbacks de una época en la que la felicidad familiar era constantemente eclipsada por nubes de duda y desconfianza. Recuerdos vívidos surgieron, como escenas de una película antigua: su madre, Rosa, con lágrimas en los ojos, defendiendo su fidelidad; su padre, sacudido por los susurros venenosos de Rosalía, cuestionando si Ximena era verdaderamente su hija. La acusación infundada de traición había sido una espada pendiendo sobre la cabeza de su madre, cortesía de los susurros envenenados de Rosalía. Abuela, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sembraste esa duda en papá?, preguntó Ximena, con la voz firme pero temblorosa por la carga emocional de años de incertidumbre. Rosalía suspiró, un sonido pesado que parecía llevar el peso del mundo. En aquel entonces, pensé que estaba protegiendo nuestro nombre, nuestra familia. Pero ahora veo que me equivoqué. Me equivoqué mucho, confesó, con los ojos bajos, evitando la mirada penetrante de Ximena. Fue un momento de vulnerabilidad rara para Rosalía, una admisión de falla que Ximena nunca esperaba escuchar. Ese reconocimiento, aunque tardío, abrió una pequeña grieta en el muro de resentimiento que Ximena había construido alrededor de su corazón. Las horas pasaron, y con ellas, una conversación que oscilaba entre lo incómodo y lo catártico. Se desenterraron recuerdos, se enfrentaron verdades, y mientras el sol se ponía, arrojando largas sombras por la sala, un delicado hilo de esperanza comenzó a tejerse entre abuela y nieta. Ximena dejó la casa de Rosalía esa tarde no solo con una comprensión más profunda de los eventos que destrozaron a su familia, sino también con una percepción aguda de que el camino hacia la curación y la reconciliación apenas estaba comenzando. Mientras Ximena y Rosalía se sumergían en la tarea de limpiar la casa, un ejercicio que parecía tanto físico como simbólico, deshaciéndose de años de acumulación no solo de objetos, sino de rencores y malentendidos, Ximena se topó con una caja polvorienta en un rincón olvidado del ático.
Dentro, entre viejos libros de contabilidad y cartas amarillentas por el tiempo, una fotografía llamó su atención. Era de un hombre con una mirada penetrante y una postura segura, alguien que Ximena nunca había visto antes. «Abuela, ¿quién es este?», preguntó, sosteniendo la fotografía a la luz, curiosa. Rosalía, que hasta entonces estaba absorta en una pila de correspondencia antigua, levantó la mirada, y al ver la foto en manos de Ximena, su rostro palideció. Por un momento, pareció que intentaría desviar el tema, pero luego, con un suspiro resignado, se sentó, indicando con un gesto que Ximena hiciera lo mismo. «Este es tu verdadero abuelo, Ximena», comenzó Rosalía, con la voz temblorosa. «Él fue el amor de mi vida, pero las circunstancias nos separaron incluso antes de que tu padre naciera». Ximena escuchaba, atónita, mientras su abuela narraba la historia de un amor juvenil interrumpido, de elecciones difíciles hechas en un tiempo diferente, cuando lo que otros pensaban podía determinar el curso de toda una vida. Rosalía habló del hombre en la fotografía con un cariño y una nostalgia que Ximena nunca imaginó posible, dada la percepción hasta entonces percibida como severa e inflexible de su abuela. «¿Por qué nunca nos hablaste de él, abuela?», preguntó Ximena, su voz entrecortada por la emoción y la sorpresa de la revelación. Rosalía suspiró, mirando la foto como si esperara encontrar en ella las palabras adecuadas. «Porque la vida está llena de decisiones, Ximena. Y algunas decisiones nos llevan por caminos que nos alejan de lo que más deseamos. Pensé que estaba haciendo lo mejor, protegiendo a nuestra familia de la vergüenza y el escándalo. Pero ahora veo que al hacerlo, les negué a ustedes la oportunidad de conocer una parte importante de su propia historia». El silencio que siguió estuvo cargado de revelaciones. Para Ximena, esta conversación fue como abrir una ventana al alma de su abuela, permitiéndole ver más allá de la fachada de rigidez y orgullo. Por primera vez, pudo comprender verdaderamente las complejidades y los pesos que moldearon las decisiones de Rosalía, y, por extensión, las vidas de todos a su alrededor. Al guardar la fotografía junto con sus pertenencias, Ximena sintió como si hubiera recibido una pieza crucial del rompecabezas de su propia identidad. Este momento no solo reveló secretos guardados durante mucho tiempo, sino que también abrió un nuevo capítulo de entendimiento y conexión entre ella y su abuela. Con la revelación sobre el verdadero abuelo de Ximena aún resonando en sus pensamientos, pasó la siguiente noche sumergida en un mar de reflexiones. Las historias compartidas por Rosalía sobre el hombre en la fotografía, un amor tan profundo y aún así tan trágicamente perdido, sirvieron como un espejo para las propias incertidumbres y cuestionamientos de Ximena sobre la identidad y el verdadero significado de la familia. A la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas, Ximena y Rosalía se sentaron nuevamente, esta vez con la intención de desentrañar más sobre este capítulo oculto de la historia familiar. Rosalía, aunque inicialmente vacilante, parecía ahora encontrar una especie de alivio en compartir estos recuerdos, como si cada palabra pronunciada ayudara a aliviar el peso de años de silencio. Era una época diferente, Ximena. Las decisiones que yo tomé, no fueron fáciles. Pero quería, sobre todo, evitar que la vergüenza cayera sobre nuestra familia, explicó Rosalía, con las manos temblorosas reposando sobre la mesa. Ximena escuchaba atentamente, percibiendo por primera vez la amplitud de los sacrificios hechos por su abuela. ¿Y mi papá? ¿Él sabía sobre su verdadero padre?, preguntó, la voz cargada de una nueva comprensión por la complejidad de las relaciones familiares. Rosalía negó con la cabeza lentamente. No, nunca lo supo. Pensé que también lo estaba protegiendo a él. Pero ahora veo que le negué a él y a ti la verdad sobre sus orígenes. Esta confesión agregó una nueva dimensión al torbellino emocional de Ximena. Comenzó a darse cuenta de que la historia de su familia estaba tejida con hilos de secretos y silencios, cada uno influyendo en el destino de la siguiente generación de maneras que apenas comenzaba a comprender. La imagen de su abuelo, un hombre que nunca conoció y cuya existencia había sido ocultada hasta entonces, se convirtió en un símbolo poderoso de las elecciones que definen quiénes somos. «Abuela, ¿crees que todavía está vivo?», preguntó Ximena, un hilo de esperanza tiñendo sus palabras. Rosalía la miró, sus ojos reflejando la complejidad de las emociones que esa pregunta evocaba. «No lo sé, Ximena. Después de que nos separamos, nunca supe más de él. Pero en mi corazón, siempre deseé que hubiera encontrado la felicidad». En ese momento, Ximena sintió la necesidad de buscar no solo más información sobre su abuelo, sino también de comprender mejor las decisiones que había tomado Rosalía.
Era evidente que las elecciones del pasado habían creado ondas que afectaron no solo la vida de Rosalía, sino también las generaciones siguientes. Reflexionando sobre su propia vida, Ximena comenzó a cuestionar qué constituía realmente una familia. ¿Era la sangre? ¿Era el amor? ¿O era la verdad compartida? Con estas preguntas en mente, sabía que su viaje apenas comenzaba. Un viaje no solo de descubrimiento sobre la identidad de su familia, sino también sobre sí misma y sobre los lazos invisibles que nos conectan unos con otros, a través del tiempo y las decisiones tomadas. Después de días intensos de revelaciones y profundas reflexiones sobre su familia y su propia identidad, Ximena se encontró al borde de una decisión que definiría su camino futuro. El deseo de marcar la diferencia, una llama que ardía dentro de ella desde joven, ahora parecía más fuerte que nunca. Inspirada por las historias de sacrificio y secreto, quería construir algo positivo que pudiera impactar las vidas de otros, especialmente de aquellos más vulnerables. Era una fresca mañana de primavera cuando Ximena compartió su decisión con Rosalía. Estaban en la cocina, un lugar que siempre fue el corazón del hogar, donde tantas conversaciones importantes tuvieron lugar. «Abuela, decidí que trabajaré en un orfanato después de graduarme», anunció Ximena, con un tono resuelto, pero con sus ojos buscando aprobación o al menos comprensión en Rosalía. Rosalía, que estaba preparando café, se detuvo por un momento, sorprendida. «Ximena, mi hija, ¿has pensado bien en esto? Trabajar en un orfanato es noble, pero, ¿y tu seguridad financiera? ¿Y tus sueños de carrera?». Su preocupación era evidente, reflejo de una vida marcada por la precaución y el deseo de proteger a su familia de más dificultades. «He pensado mucho en ello, abuela. Y sí, tengo sueños de carrera, pero ahora veo que mi verdadero sueño es ayudar a aquellos que no tienen a nadie. Quiero marcar la diferencia en la vida de esos niños, darles esperanza y amor, cosas que tú me diste, incluso con todos nuestros desafíos», explicó Ximena, la pasión en su voz era innegable. Rosalía observó a Ximena, la joven mujer determinada en la que su nieta se había convertido, y un sentimiento de orgullo la invadió, mezclado con la preocupación natural de una abuela. «Entiendo, Ximena. Y admiro mucho tu elección. Solo quiero que estés segura y feliz», dijo finalmente, ofreciendo una sonrisa de apoyo. En los días siguientes, Ximena se dedicó a investigar orfanatos que necesitaban voluntarios o empleados. Asistió a entrevistas, visitó varias instituciones y finalmente encontró un lugar que resonaba con su corazón. Era un orfanato pequeño, pero lleno de niños con ojos brillantes y soñadores, cada uno con su propia historia de pérdida y resiliencia. Al comenzar a trabajar, Ximena rápidamente se dio cuenta de que la realidad de cuidar a niños desamparados era desafiante y, a veces, agotadora. Pero cada sonrisa, cada abrazo, cada pequeño progreso reafirmaba su decisión. Se involucró en proyectos para mejorar las instalaciones del orfanato, iniciativas para promover la educación de los niños y programas que buscaban encontrar hogares amorosos para ellos. La pasión y el compromiso de Ximena con sus causas sociales no solo trajeron una nueva luz a la vida de los niños en el orfanato, sino también a la suya. Rosalía, al ver la diferencia que su nieta estaba haciendo, sintió una creciente admiración por Ximena. Aunque inicialmente preocupada, ahora entendía que la verdadera seguridad financiera viene de un propósito de vida cumplido y de hacer el bien en el mundo. Este capítulo en la vida de Ximena no solo se trataba de su elección de carrera, sino de afirmar sus valores, explorar el verdadero significado de la familia y la comunidad, y seguir una pasión que iba mucho más allá del individualismo. Paso a paso, estaba tejiendo su propia historia de impacto y amor, inspirando a aquellos a su alrededor a reconsiderar sus propias decisiones y destinos. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el orfanato, Ximena decidió tomar un camino diferente a casa, guiada por un impulso inexplicable. Las calles estaban tranquilas, con el sol ya ocultándose y pintando el cielo de tonos de naranja y rosa. Fue entonces cuando ella notó una figura solitaria al borde del camino, un anciano que parecía confundido y desorientado. Acercándose con cautela, Ximena se dio cuenta de que el hombre estaba visiblemente perturbado, murmurando para sí mismo, tratando de dar sentido a su entorno. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó ella, su voz llena de preocupación genuina. El hombre levantó la mirada, encontrando la de Ximena. Había una chispa de reconocimiento en su mirada, pero estaba oscurecida por la confusión. Yo no sé dónde estoy. No puedo recordar». Su voz era frágil,
temblorosa con la vulnerabilidad de quien se encuentra perdido no solo en el espacio, sino también en la propia mente. Sin pensarlo 2 veces, Ximena ofreció su brazo al hombre. Vamos, voy a ayudarlo. Podemos intentar encontrar a su familia o a alguien que pueda cuidarlo, dijo ella, aunque en el fondo sabía que no podía dejar a un anciano en esa condición desamparado en las calles. Llevándolo a su casa, Ximena preparó una comida caliente e intentó conversar con el hombre, con la esperanza de desentrañar alguna pista sobre su identidad o dónde vivía. Sin embargo, las respuestas eran fragmentadas, una mezcla de momentos de lucidez con lagunas en la memoria. Fue solo cuando ella mostró al hombre una fotografía de su familia, incluida la del abuelo recién descubierto, que vio una reacción instantánea. El hombre clavó los ojos en la imagen, y una lágrima solitaria recorrió su arrugado rostro. Conozco a estas personas, susurró, más para sí mismo que para Ximena. Ese momento fue un destello de comprensión para Ximena. Algo dentro de ella se estremeció ante la posibilidad, por más improbable que pareciera. ¿Conoces a Alfredo Muñoz?, preguntó ella, titubeante, su corazón latiendo acelerado ante la posibilidad que se presentaba ante ella. El hombre miró a Ximena, sus ojos ahora claros con un momento de reconocimiento total. Alfredo. Yo soy Alfredo, dijo, su voz ganando firmeza con la afirmación. Esa noche no fue solo un encuentro inesperado, fue el comienzo de una revelación extraordinaria. Ximena, movida por la compasión, había traído sin saberlo a su abuelo biológico, Alfredo Muñoz, a casa, un hombre del que solo había aprendido a través de las historias de Rosalía y una fotografía antigua. Este encuentro fortuito no solo uniría las piezas de un pasado olvidado, sino que también abriría camino a un futuro de redescubrimientos y reconciliación. El descubrimiento de que el anciano desorientado que Ximena había llevado a su casa era, de hecho, su abuelo biológico, Alfredo Muñoz, sacudió las tranquilas aguas de la vida familiar. Con la revelación vino una avalancha de preguntas, emociones y, sobre todo, la oportunidad de redescubrimientos. En los días que siguieron, la casa de Ximena se convirtió en un lugar de sanación y reconexión. Alfredo, aunque aún luchaba con los velos de la memoria que a veces se cerraban firmemente sobre él, comenzó gradualmente a compartir fragmentos de su vida, historias de juventud, amor, pérdida y aventuras que parecían sacadas de una novela. Ximena, fascinada, absorbía cada palabra, cada pedazo de historia que ayudaba a llenar el vasto vacío de conocimiento que tenía sobre la historia de su propia familia. Era como armar un rompecabezas, donde cada nueva pieza revelaba una imagen más completa y compleja. Yo viajé mucho, ¿sabes? Siempre en movimiento, siempre buscando algo. Tal vez estuviera buscando por mí mismo, contó Alfredo una tarde, mientras observaban el atardecer desde el balcón. Pero hay algo que aprendí, no importa cuán lejos vayas, la familia es tu refugio seguro. Esas conversaciones no solo eran terapéuticas para Alfredo, también sirvieron como un lazo que lo conectaba nuevamente con la familia que había perdido, con la nieta que nunca supo que tenía. Para Ximena, escuchar sobre las aventuras de su abuelo, sobre los errores y las victorias, era una fuente de inspiración y una ventana para entenderse mejor a sí misma y sus raíces. Rosalía, inicialmente renuente a reabrir viejos capítulos de su vida, también se vio envuelta en las historias de Alfredo. La presencia de él, que podría haber avivado antiguas llamas de resentimiento, se convirtió, en cambio, en un catalizador para la reconciliación. Ver a su nieta tan dedicada a cuidar del hombre que una vez amó despertó en Rosalía sentimientos enterrados desde hacía mucho tiempo: perdón, nostalgia, amor. Había olvidado cómo era escuchar tu voz, admitió Rosalía en una conversación emocionada con Alfredo, una noche. Estaba tan enojada, durante tanto tiempo. Pero ahora, al verte aquí, con nuestra nieta, me pregunto por qué dejamos que el orgullo nos separara. La presencia de Alfredo en la casa de Ximena se convirtió en un punto de inflexión para todos ellos. Las historias y recuerdos que compartió no solo iluminaron el pasado, sino que también comenzaron a tejer nuevos lazos para el futuro. A través de él, Ximena y Rosalía aprendieron sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la importancia del perdón y de seguir adelante, y, lo más importante, sobre el poder indeleble de la familia, no importa cuán imperfecta sea. Este periodo de redescubrimientos no solo se trataba de conocer a Alfredo, se trataba de la familia redescubriéndose a sí misma, redefiniendo relaciones y curando viejas heridas con el bálsamo del tiempo, del amor y de la comprensión mutua. A medida que Alfredo comenzaba a recuperar fragmentos de su memoria, los días en la casa de Ximena se llenaban de confesiones y revelaciones.
Era como si cada recuerdo recuperado abriera una puerta al pasado, permitiendo que luces y sombras de esas épocas hace mucho olvidadas invadieran el presente. En una tarde particularmente serena, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire, Alfredo comenzó a hablar más abiertamente sobre su relación con Rosalía. Ximena, sentada atentamente a su lado, absorbía cada palabra, cada matiz de emoción que brotaba de las historias de su abuelo. Ella era como un huracán, dijo Alfredo, una sonrisa tocando sus labios al recordar. Tenía esa pasión por la vida, ¿sabes? Era imposible no ser arrastrado por ella. Pero yo era joven, impulsivo. No sabía muy bien cómo manejar todo eso. Continuó describiendo cómo la intensidad de su amor joven fue puesta a prueba por las expectativas y presiones de la sociedad de la época. Había reglas. Muchas reglas. Y cuando Rosalía quedó embarazada, el mundo se nos vino encima. Yo quería hacer lo correcto, quería estar con ella, con nuestro hijo. Pero la vida tiene una forma de complicar las cosas. Alfredo contó sobre las dificultades que enfrentaron, sobre las decisiones dolorosas que fueron forzados a tomar bajo el peso de los juicios ajenos y la falta de apoyo. Al final, tuvimos que separarnos. Fue la decisión más difícil que he tomado, confesó, el dolor aún evidente en su voz. Dejé la ciudad, tratando de perderme, para que Rosalía tuviera la oportunidad de reconstruir su vida sin el estigma de nuestra relación pendiendo sobre ella. Escuchando la historia del abuelo, Ximena comenzó a comprender las complejidades y agonías detrás de las decisiones de su abuela. Las narrativas de Alfredo arrojaron una nueva luz sobre Rosalía, ya no como la figura severa e inflexible que Ximena siempre había conocido, sino como una mujer joven, apasionada e increíblemente valiente, enfrentando un mundo que no perdonaba fácilmente. Fue duro para todos nosotros, concluyó Alfredo, pero en ese momento, parecía ser la única manera. Emocionada, Ximena reflexionó sobre cómo el dolor y el sacrificio habían moldeado a su familia, dejando cicatrices pero también una resiliencia inusual. Se dio cuenta de que, aunque las elecciones del pasado habían traído sufrimiento, también fueron esas decisiones las que, de formas inesperadas, allanaron el camino para la unión que estaban experimentando ahora. Gracias por compartir esto conmigo, abuelo, dijo Ximena, tomándole la mano a Alfredo. Creo que, entender nuestra historia nos ayuda a entender quiénes somos. Aquella tarde de confesiones y revelaciones no solo acercó a Ximena a su abuelo, sino que también le otorgó una comprensión más profunda y matizada de su abuela y de las elecciones que hizo. Fue un momento de catarsis, de reconocimiento de la complejidad de las relaciones humanas y de aprecio por la fuerza necesaria para navegar por las tormentas de la vida. A medida que las historias de Alfredo se desarrollaban, un mosaico del pasado comenzó a tomar forma en la mente de Ximena, revelando no solo los orígenes de su familia, sino también el amor profundo que una vez unió a Rosalía y a Alfredo. Este conocimiento, aunque doloroso en su sinceridad, comenzó a actuar como un bálsamo sobre las antiguas heridas, ofreciendo perspectivas y entendimientos que Ximena nunca imaginó posibles. Con cada detalle compartido por Alfredo, Ximena se dio cuenta de cuánto la fuerza de ese amor moldeó las decisiones que ambos abuelos tomaron, cada uno a su manera tratando de proteger lo que más valoraban. Ahora estaba claro que la separación de Rosalía y Alfredo no fue el resultado de una falta de amor, sino más bien de un exceso de él, mezclado con el miedo a las repercusiones sociales que su relación poco convencional podría acarrear. Decidida a entender completamente la historia, Ximena organizó un encuentro entre Alfredo y Rosalía. Fue un momento tenso, cargado de años de silencio y resentimiento, pero también de expectativa. Cuando Rosalía vio a Alfredo, cualquier rastro de resentimiento pareció evaporarse, reemplazado por un reconocimiento mutuo de su viaje compartido y de las dolorosas elecciones que hicieron. Escuchándolos hablar, Ximena fue testigo de la complejidad de las emociones humanas, el amor que persiste a través de las décadas, el dolor de la separación y la fuerza necesaria para seguir adelante a pesar de las adversidades. Siempre te he amado, incluso a la distancia, confesó Alfredo, su voz entrecortada por la emoción. Y yo a ti, respondió Rosalía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Este intercambio de palabras, simple pero cargado de significado, fue un momento de curación para todos ellos. Para Ximena, fue como si se hubiera corrido un velo, revelando la verdadera esencia del amor, un sentimiento que, a pesar de todos los desafíos, permanece inquebrantable, un faro que los guía a través de la oscuridad. La verdad sobre el pasado de sus abuelos y el amor perdido entre Rosalía y Alfredo no solo ayudó a sanar viejas heridas, también trajo una nueva comprensión sobre la fuerza y la resiliencia de su familia.
Ximena aprendió que, a veces, el amor exige sacrificios inmensurables, pero también reconoció que esos sacrificios no fueron en vano. Ellos allanaron el camino para las generaciones futuras, permitiéndole a ella, ahora, tener la libertad y la oportunidad de vivir su vida plenamente, honrando las elecciones y los sueños de quienes vinieron antes que ella. Este capítulo de descubrimientos transformó la percepción de Ximena sobre su familia y sobre sí misma. Entendió que la historia de Rosalía y Alfredo era una pieza fundamental en su propia historia, una lección sobre la capacidad del amor de trascender el tiempo y las adversidades, uniéndolos de maneras que apenas comenzaba a entender. Mientras Alfredo se reintegraba a la familia, observando de cerca el compromiso y la pasión de Ximena por el trabajo en el orfanato, un sentimiento de admiración y orgullo comenzó a crecer dentro de él. Vio en su nieta no solo la fuerza y determinación de Rosalía, sino también un eco de sus propias aspiraciones juveniles, aquellas que habían sido dejadas de lado por la vida y sus circunstancias. Reflexionando sobre las historias de Ximena, sobre los desafíos enfrentados por los niños en el orfanato y el impacto positivo que un ambiente acogedor y bien estructurado podría tener en sus vidas, Alfredo tomó una decisión. Quería contribuir, quería ser parte de ese cambio positivo de manera significativa. En una mañana soleada, mientras disfrutaban de un desayuno sencillo, Alfredo reveló su plan a Ximena. He estado observando tu trabajo, escuchando tus historias, y veo cuánto estás marcando la diferencia en la vida de estos niños. Y eso me ha inspirado, comenzó él, su voz cargada de emoción. Me gustaría donar una suma significativa de dinero al orfanato, para ayudar en la renovación y expansión. Ximena se quedó sin palabras. El gesto de Alfredo no era solo un acto de generosidad financiera, era una validación del camino que ella había elegido, una expresión de apoyo y fe en las decisiones que ella tomaba y en el impacto que deseaba tener en el mundo. Abuelo, esto significa mucho para mí. Y no es solo por el dinero, es saber que crees en lo que estoy haciendo, respondió Ximena, con lágrimas brillando en sus ojos. Esto hará una gran diferencia para el orfanato. Podremos mejorar las instalaciones, ofrecer mejores programas, tal vez incluso expandir nuestros servicios. ¿Estás ayudando a construir un futuro mejor para estos niños? Alfredo sonrió, satisfecho con la reacción de Ximena. He visto el mundo, Ximena. He visto muchas cosas, buenas y malas. Y si hay algo que he aprendido, es que hacer el bien, ayudar a los demás, es lo que realmente deja una huella en este mundo. Estoy orgulloso de ti, de lo que te has convertido, y quiero apoyarlo. El impacto de la donación de Alfredo en el orfanato fue inmediato y profundo. Las reformas y expansiones no solo mejoraron la calidad de vida de los niños, sino que también fortalecieron la comunidad alrededor del orfanato, atrayendo más voluntarios y donaciones. Ximena, con el apoyo de su abuelo, pudo implementar programas nuevos e innovadores, enfocados en el desarrollo personal y educativo de los niños. Este gesto de amor y apoyo no solo fortaleció el vínculo entre Alfredo y Ximena, sino que también sirvió como un recordatorio poderoso del impacto que una persona puede tener, alentando a otros en la comunidad a contribuir también. Con esta sola acción, Alfredo no solo expresó su orgullo por Ximena, sino que también dejó un legado duradero que seguiría beneficiando a muchas generaciones. La generosidad de Alfredo desencadenó una transformación en el orfanato que fue más allá de lo físico, impregnando el espíritu de todos los involucrados. Las reformas comenzaron rápidamente, con cada espacio siendo revitalizado no solo para satisfacer las necesidades básicas de los niños, sino para inspirar alegría, creatividad y un sentido de pertenencia. Paredes antes desgastadas y sombrías cobraron vida con colores vivos, las aulas y los dormitorios se modernizaron con equipos nuevos, y se crearon áreas de recreo para ofrecer a los niños un lugar seguro para jugar y explorar. Ximena, profundamente involucrada en cada etapa del proceso, vio cómo el orfanato se transformaba ante sus ojos. Pero más impactante que el cambio físico fue el impacto visible en los niños. Había un nuevo brillo en sus ojos, una energía renovada en sus pasos. La esperanza, antes tan frágil y tenue, ahora florecía robusta, alimentada por el ambiente amoroso y estimulante que los rodeaba. La iniciativa de Alfredo y el incansable trabajo de Ximena en el orfanato se convirtieron en un catalizador para la reconciliación y la unión familiar. Rosalía, al presenciar el enorme impacto positivo que su antiguo amor y su nieta estaban teniendo, se sintió motivada a participar. Comenzó a visitar el orfanato regularmente, trayendo consigo años de sabiduría y una disposición para enseñar a los niños sobre jardinería, ofreciéndoles no solo una habilidad útil, sino también valiosas lecciones sobre crecimiento, paciencia y cuidado.
Estas visitas de Rosalía al orfanato se convirtieron en momentos preciosos para los niños, quienes a menudo carecían de figuras maternas y paternas en sus vidas. Para Ximena y Alfredo, ver a Rosalía tan involucrada y feliz en contribuir era una fuente de alegría y una prueba de que la generosidad y el amor pueden sanar viejas heridas y construir puentes sobre abismos que parecían insalvables. La comunidad alrededor del orfanato, inspirada por la visible transformación y el dedicado trabajo de Ximena, comenzó a ofrecer apoyo de maneras que antes parecían improbables. Empresas locales donaron materiales y tiempo, voluntarios se presentaron para ayudar en las actividades diarias y en las clases extracurriculares, y el orfanato rápidamente se convirtió en un faro de esperanza y renovación en la comunidad. Esta cadena de eventos no solo fortaleció los lazos familiares entre Ximena, Alfredo y Rosalía, sino que también reforzó su conexión con la comunidad más amplia. El orfanato, antes un lugar de tristeza y desesperanza, ahora era un hogar lleno de risas, aprendizaje y crecimiento. La transformación del orfanato se convirtió en un testimonio poderoso de lo que se puede lograr cuando los corazones se unen por un propósito común. Para Ximena, ver el impacto positivo de sus acciones en la vida de los niños y en su familia reafirmó su creencia en el poder de la compasión, la comunidad y el cambio positivo. Entendió, más que nunca, que cada gesto de bondad, cada esfuerzo por mejorar la vida de los demás, contribuye a un futuro más brillante y esperanzador para todos. Mientras el sol se pone, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, Ximena se encuentra en el balcón del orfanato, ahora no solo un refugio para niños desamparados, sino también un símbolo del viaje de su propia familia hacia la curación y el entendimiento. Reflexiona sobre los eventos sorprendentes y las revelaciones emocionales que se han desplegado desde el inesperado reaparecimiento de Alfredo en su vida, trayendo consigo la llave para desentrañar los secretos y dolores del pasado. El encuentro de Alfredo con Rosalía, facilitado por Ximena, no fue solo un reencuentro de dos amantes del pasado, sino el punto de partida para una profunda reconciliación familiar. Ver a su abuelo y abuela, separados por décadas de dolor y malentendidos, finalmente compartiendo momentos de perdón y comprensión mutua, fue un recordatorio poderoso para Ximena del incansable poder del amor y la compasión. El gesto generoso de Alfredo al donar al orfanato, y la participación entusiasta de Rosalía en las actividades y el bienestar de los niños, tejieron nuevos lazos de conexión y propósito entre ellos, redefiniendo el significado de familia para Ximena. Ya no solo definida por lazos de sangre o por las sombras del pasado, la familia, para ella, ahora significaba un compromiso compartido con el cuidado, el crecimiento y la generosidad hacia los demás. El impacto de este viaje no se limitó a la esfera privada de su familia, resonó en toda la comunidad, inspirando una ola de solidaridad y apoyo al orfanato. Ximena vio, con orgullo y gratitud, cómo las acciones de su familia ayudaron a cultivar un sentido de unidad y esperanza, no solo entre los niños que llamaban hogar al orfanato, sino también en los corazones de quienes optaron por unirse a este movimiento de amor y cuidado. Al reflexionar sobre esta transformación, Ximena siente una profunda sensación de plenitud y cierre. Las antiguas heridas de su familia, una vez fuentes de dolor y resentimiento, ahora estaban sanadas, dejando en su lugar lecciones de perdón, resiliencia y la belleza de una segunda oportunidad. Reconoce que el viaje fue posible gracias a la fuerza y el amor inquebrantables que cada miembro de su familia llevaba dentro, incluso cuando estaban ocultos por las tormentas de la vida. En la tranquilidad del crepúsculo, con el orfanato detrás de ella resonando con los sonidos de niños jugando y riendo, Ximena se siente agradecida por todo lo que ha sucedido. Ahora entiende que, aunque el camino por delante pueda tener sus desafíos, su familia, fortalecida y unida por nuevos lazos renovados, está más que preparada para enfrentarlos juntos. Esta sensación de unidad y propósito compartido promete no solo un futuro más brillante para los niños bajo su cuidado, sino también para ellos mismos, mientras continúan escribiendo los próximos capítulos de su historia colectiva.